Amén y amén. Qué gozo, qué alegría tener hoy el privilegio, porque es un privilegio de compartir la palabra del Señor. Amén. Es su palabra, Él se glorifica y que sea un tiempo obviamente muy especial que usted pueda estar, como mi amada sierva lo acaba de expresar, atento. Solamente pedimos eso, pedimos que usted esté atento, que tenga a mano por favor su Biblia para que usted pueda igualmente buscar, corroborar cada texto, cada palabra que estamos aquí como tal compartiendo. Y nada, es Dios quien se encarga de todo. Su Espíritu es el que nos ilumina lo que hoy vamos a compartir por su amor y por su gracia. Amén. Bueno, amada iglesia, amado ministerio, amados hermanos, eh, estamos en este mes de octubre, ¿sí? Creo que la mayoría lo sabe, lo conoce. Celebrando un año más de la Reforma Protestante, ¿sí? Una reforma que fue muy significativa, que fue muy especial y que no puede quedar nunca en el olvido. Tenemos obviamente que hacer una remembranza de la reforma, qué pasó, qué aconteció, por qué es importante, porque han pasado ya 505 años, 5 siglos, 505 años, y como nunca la iglesia de hoy requiere igualmente reformas, ¿sí? Porque los tiempos van pasando y a veces la iglesia, el pueblo, ¿sí? Se acomoda, está en su zona de confort, no quieren de pronto hacer más de lo que creen que tienen que hacer. Y es importante eso, entender que la iglesia del Señor continuamente está ¿qué? Reformando para que estemos obviamente cada día mejor delante de él. Amén. Quiero hablar algo breve sobre la reforma. Quiero que todos, por favor, me acompañen al libro de Romanos, Romanos capítulo número 1, por favor. Romanos 1. El título hoy de la enseñanza es Pilares para mantener la reforma. Amén. Pilares para mantener la reforma. Pilares, bases para mantener la reforma. Romanos capítulo 1, versículos 14 al 17. La palabra de Dios dice en Romanos 1, 14 al 17, dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Les comentaba hace un momento, cumplimos este año, o se cumple este año, 505 años de la Reforma Protestante. Y uno se puede preguntar, ¿y acaso había necesidad de esa reforma? ¿O por qué se hizo la reforma? ¿Qué llevó a que en aquel momento un puñado de hombres de Dios, ¿sí? Pues estuviesen a la cabeza de esta reforma. ¿Qué pasaba en aquel momento? Sabemos que era la Edad Media, era igualmente el Renacimiento, el humanismo igualmente como tal, todo esto. Y pues desafortunadamente la iglesia ha caído en prácticas poco, llamémoslo, cristianas, ¿sí? Poco ortodoxas. Una iglesia empoderada, una iglesia con exceso de poder, una iglesia desafortunadamente corrompida, una iglesia enfocada en el poder, en el dominio, en los bienes, en las cosas materiales más que en las cosas espirituales.
comunidades, vidas que no tienen acceso a la palabra de Dios. De hecho, muchísima gente era analfabeta en aquel momento, ¿sí? Estoy hablando de Europa. Solamente las clases privilegiadas, las clases altas, tenían obviamente el acceso a una educación y a una muy buena educación. Y solamente ellos contaban muy seguramente con copias o con acceso a la escritura. ¿Cuán importante es? Definitivamente la escritura, tener acceso a ella. Pero la mayoría del pueblo y de las masas no tenía acceso a las escrituras, sencillamente porque no tenían ni siquiera educación, no sabían leer ni escribir, pues mucho menos iban a tener como tal, pues, acceso a la palabra de Dios. Entonces, cuando no hay acceso, cuando no hay esa cercanía a la palabra del Señor, créame que las cosas se tornan muy oscuras, se tornan muy, muy densas, desafortunadamente. Y eso hacía que las masas fuesen obviamente dirigidas por sus jerarcas. Lo que el jerarca dijera, opinara o interpretara respecto, en este caso, de la palabra de Dios, pues así se creía, así era. No había tal vez cómo contradecir porque no había acceso a esa clase de información. Entonces, hubo algo en aquel momento que encendió como tal el motor o la chispa del motor para que andase de forma como tal. Recordemos que el 31 de octubre del año 1517, en la puerta de la iglesia del castillo de la ciudad de Wittenberg, allí en Alemania, son clavadas, son colocadas 95 tesis por un hombre pues que Dios utilizó, sencillamente realmente que Dios utilizó. Todos sabemos que el nombre de este hombre es Martín Lutero, al cual se le debe pues este acto, yo diría que pues de valor, pues no era algo tal vez muy fácil de hacer, pero el hombre pues como tal lo hizo. ¿Y por qué? ¿Por qué clava Martín Lutero estas tesis? Porque él se da cuenta, él se da cuenta de lo que está pasando dentro de la iglesia. ¿Y por qué se da cuenta? Se da cuenta porque es que él también hacía parte de la iglesia. Recordemos que en cuanto a la formación de este hombre, Martín Lutero, en sus primeros años de vida estudió artes, de hecho que obtuvo maestría en artes. Igualmente, más adelante, cuando decide entregarse a la vida monástica, a la vida religiosa como tal, llegó a ser doctor en teología, o sea, estudió como tal la palabra. Fue profesor de filosofía, fue profesor de la Sagrada Escritura. Pero ¿por qué este hombre que llevaba una carrera tan exitosa fuera de la vida religiosa, ¿sí? ¿Por qué este hombre decide entregarse a la vida en aquel momento de Dios? ¿Por qué decide este hombre vincularse al monasterio, a la vida religiosa? ¿Por qué? Porque este hombre sentía en su vida una continua y constante angustia, una profunda angustia. ¿Angustia por qué? Angustias que tal vez muchas vidas en el mundo sienten y que tal vez en algún momento de la vida tú y yo las hemos sentido. Angustias como cuáles. Él sentía angustia por obtener su salvación personal y también sentía angustia de la forma y la manera de cómo agradar a Dios, ¿sí? Eso lo martillaba continuamente, eso lo tenía intranquilo. Y déjeme decirle que muy seguramente Dios estaba detrás de todo eso, ¿sí? Y este hombre que había podido ser muy exitoso en su vida, llamémosla secular, pues decide hacer un cambio radical, un cambio total, dejar eso y vincularse a la vida religiosa. ¿Con el fin de qué?
con el fin de poder encontrar, de poder hallar esa forma, esa manera, cómo ser agradable delante de Dios, cómo agradarle a Él y cómo, según su creencia, según en la iglesia en que él estaba, cómo poder él estar seguro, cómo poder obtener, cómo poder ganar él su salvación. Imagínense, ¿esto lo lleva a qué? Esto lo lleva a dar ese paso tan importante para él en aquel momento. Pero siendo un hombre que se formó en la palabra, siendo un hombre que llegó a ser, como les comenté hace un momento, profesor de la Sagrada Escritura allá en Wittenberg, tuvo contacto con un texto de la palabra. Vean cuán importante es la palabra de Dios, cuán importante es. Por eso enfatizamos siempre que usted sea disciplinado, que usted pueda igualmente todos los días tener ese contacto con la palabra de Dios. Es vital. Un hombre como Martín Lutero lo tuvo y hecho fue un hombre privilegiado. Tuvo acceso a muy buena educación, tuvo acceso sí, a poder tener maestrías, doctorados, todo esto. Tuvo una excelente capacitación. Pero en su afán de poder llegar, ¿cierto? Humanamente hablando, agradar a Dios, se topa con un versículo de la palabra que muy seguramente él durante sus estudios había leído y muy seguramente había hasta compartido, ¿sí? El texto que marcó la vida de Martín Lutero fue Romanos capítulo 1, verso 17. Vamos a leerlo nuevamente, ¿les parece? Romanos 1, 17. El texto dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Créame que cuando Martín Lutero lee este texto, que lo ha leído muchas veces, este texto le estaba martillando en su cabeza, le estaba martillando en su alma, le estaba martillando en su espíritu, lo martillaba continuamente porque no le era fácil entenderlo, ¿sí? Y buscaba la forma, buscaba la manera, pero no le era fácil. Y meditaba en él, y meditaba en él, y nuevamente lo leía, y muy seguramente le pedía a Dios, ¿cierto? No entiendo, no, o sea, no entiendo la profundidad de este texto, ¿sí? Cuán importante es cuando entendemos que tenemos un Dios que nos ilumina la palabra, porque Dios ha sido quien ha inspirado la palabra. Y si Él la inspiró, si Él la reveló, Él obviamente la va en su tiempo, en su momento, a iluminar. Y le llega a este hombre, de parte de Dios, la iluminación, el entendimiento de este texto. Y cuando lo logra entender, cambió su vida radicalmente. Estando en la vida religiosa, con ese temor, con esa inquietud, con esa angustia de cada día mirar cómo agrada a Dios, qué más hay que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que dejar, a qué tengo que morir, qué más hay que hacer, ¿sí? Pero resulta, mis amados, amada iglesia, que no es tanto lo que el hombre tenga que hacer, ni es tanto lo que el hombre deba hacer, ¿sí? Lo importante es lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que realmente cuenta. Y cuando se logra entender lo que Dios ha hecho por nosotros, se logra descansar en Él. Se logra estar tranquilos en Él. Y cuando Martín Lutero entiende esto, créame, descansó. Porque humanamente hablando, es imposible. Es imposible. ¿Qué más hacer? ¿Qué más tengo que vender? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué obras tengo que hacer? ¿Qué más para poder ganar el favor de Dios? Pues Dios, por su gracia, nos ha otorgado su favor. Cuando hablamos de gracia, entendemos que la gracia es el favor inmerecido de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a estar mirando en esta tarde 3 pilares para mantener la reforma. Hablamos de reforma como cambio, ¿sí?
como que vemos aquello que no está bien, aquello que no es sabio, aquello que no es pertinente, aquello que igualmente se ha desgastado, que ha perdido tal vez su uso, ¿sí? Debe ser reformado, debe ser cambiado, obviamente, para bien. 3 pilares para mantener la reforma, ¿sí? Así como un movimiento mundial en aquella época, pues es importante que entendamos que tú y yo debemos continuamente evaluarnos, continuamente examinarnos, continuamente arrepentirnos, ¿sí? Continuamente estarnos reformando para agradar a nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, ¿dónde encontramos estos pilares que vamos hoy a desarrollar? Los encontramos en el texto bíblico con el cual comenzamos. Recuerde usted que comenzamos leyendo Romanos capítulo 1, versículos 14 al 17. ¿Ven? Ahí comenzamos. Pues en esos versículos es donde vamos a encontrar y a extractar esos pilares que son fundamentales para mantener la reforma. Amén. Leamos nuevamente el texto. Romanos 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted tal vez se preguntará, pero ¿dónde están ahí los pilares? Déjeme decirle que los pilares están ahí. Primer pilar, soy deudor del evangelio. Segundo pilar, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Y tercer pilar, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Quién está diciendo esto? Recordemos que lo está diciendo el apóstol Pablo. Amén. Está refiriendo estos hermosos textos bíblicos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, primer pilar, soy deudor del evangelio. Y la pregunta es, ¿y por qué el apóstol Pablo está emitiendo esta verdad? ¿Por qué él se considera como deudor del evangelio? ¿Por qué él está en deuda con el evangelio? Recordemos algo muy importante que está en Hebreos capítulo número 11, verso número 2. Hebreos 11, número 2, que dice de la siguiente manera. Amén. Hebreos 1, qué pena, versículos 1 y 2. El texto dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. El Evangelio habla de quién. El Evangelio habla de mi Señor Jesús, pero vemos igualmente que en el Evangelio habla el Señor Jesús. Jesús es el verbo de Dios encarnado. Jesús es la palabra de Dios hecha carne como tal, en la cual Dios obviamente se ha manifestado y nos ha hablado. Entonces, ¿por qué Pablo se considera deudor? ¿Acaso Pablo qué había recibido para que se considerara deudor del Evangelio? Tenemos que establecer primero quién era Pablo, ¿sí? Y cuando vamos al texto bíblico, ¿sí? Encontramos quién era Pablo, quién era el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 3, versículos 1 al 7, nos hace una referencia muy breve acerca de quién era el apóstol Pablo. En Filipenses 3, 1 al 7, ¿sí? Dice así, Filipenses 3, 1 al 7. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto
el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Muy interesante esto. Esta breve referencia que se hace acerca del apóstol Pablo, ¿sí? Era un hombre pues significativo, era un hombre del cual se podría decir que tenía sus logros, su formación, sus méritos, pero era un hombre que infortunadamente, pues como dice ahí, fue perseguidor de la iglesia. Recordemos que fue un perseguidor acérrimo de la iglesia del Señor, perseguía a los cristianos. Pero algo significativo que encontramos en la palabra es que, aunque ese era el pasado de Pablo, llamémoslo Saulo, el pasado de Saulo, pues Dios tenía algo muy prominente y algo muy importante para este varón. Dios lo había como tal, lo había llamado, lo había predestinado para su obra, para que desarrollara un ministerio eficaz, un ministerio muy, muy importante que hemos revelado en todo el Nuevo Testamento. Y es muy importante ver esto, ¿por qué? Porque como cristianos que somos, hemos tenido un pasado, hemos tenido en la vida pasada tal vez fallas, tal vez deficiencias, hemos cometido innumerable cantidad de faltas, de errores, pero Dios no se queda ahí. Si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha separado, Él tiene algo muy importante para cada uno de nosotros. Cuando uno lee en la escritura y ve acerca de la vida de Pablo o de la vida de Saulo antes de su conversión, pues uno no creería que Dios tuviese algo importante para este hombre. Este hombre no merecería tal vez la gracia de Dios, como obviamente sabemos que ningún hombre merece la gracia de Dios. Pero Dios lo había separado para sus propósitos, para sus ministerios. Y es importante saber establecer eso. Si estamos en lo que estamos, no ha sido por coincidencia, no ha sido obviamente por ninguna clase de mérito que hayamos podido nosotros tener, no. Si estamos aquí, déjame decirte, ha sido porque Dios así lo ha querido, porque Dios así lo ha permitido y de antemano Él lo tenía ya preparado para que estuviésemos en sus caminos. Él nos trajo, Él nos salvó, Él nos conoció, Él nos llamó para que estemos transitando en las sendas de la verdad. Igualmente aconteció con el apóstol Pablo. Recordemos cuando en Hechos 9, Pablo se convierte, tiene un encuentro único con mi Señor Jesús y queda pues durante unos días ciego, sabemos la historia, y Dios se revela en aquel momento a un hombre de aquella ciudad, ¿sí? Y le dice Dios a este hombre que vaya y visite a Saulo. Obviamente este hombre pues no quería, porque Saulo tenía una fama muy fuerte en aquel momento de perseguidor, ¿cierto? Lo que le había hecho a la iglesia como tal. Y entonces Dios le dice a Ananías que vaya, ¿sí? Y el argumento que le da mi Señor a Ananías para que sea obediente y vaya y visite a Saulo es el siguiente. Hechos 9,
verso 15 en adelante. Hechos 9, verso 15 en adelante. Dios le dice lo siguiente a Ananías. Le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Interesante esto. Sabemos en la historia que Ananías pues no quería ir, obviamente no quería ir. ¿Cómo iba a ir a la boca del león? ¿Cómo iba a ir a un hombre que tenía la fama más fuerte de ser el perseguidor número uno de la iglesia? ¿Sí? No iba a ir, de pura lógica no iba a ir. Pero Dios, como siempre, interviene. Y Dios le da un mensaje, un argumento muy importante a Ananías para que vaya. Y en ese argumento, ¿qué encontramos? Encontramos algo fundamental. Dios le dice a este hombre, ve por qué. Porque ese hombre que hasta hace unos días estaba persiguiendo a mi iglesia, que estaba persiguiendo a los santos, que estaba persiguiendo a los creyentes, a los discípulos, ese hombre ha sido transformado, ese hombre ha sido cambiado. ¿Y por qué ha sido cambiado? Porque, amados hermanos, nadie al cual Dios haya llamado, nadie al cual Dios haya escogido y se haya revelado a través de su palabra, puede seguir siendo el mismo. Tiene que haber un cambio, debe de haber un cambio. Y ese cambio se vio en todo el ministerio del apóstol Pablo. Dios le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Qué es Saulo? ¿Qué es Pablo? Es un instrumento escogido de parte de Dios. Y esto rompe obviamente toda lógica. Esto rompe obviamente todo principio, rompe obviamente todo entendimiento. ¿Cómo comprender eso? ¿Cómo entender que un hombre que fue perseguidor, que fue malvado, que perseguía a la iglesia del Señor, ¿sí? Que estaba de acuerdo en encarcelar a los cristianos, fuesen hombres, mujeres, jóvenes o niños, este hombre fuese a ser un instrumento escogido en las manos de Dios? ¿Me entiendes? Eso es algo que rompe toda lógica, que rompe todo argumento. Pues ese es Dios. Dios no lo escogió en ese momento. Era un instrumento, ¿cierto? Escogido de antemano, como Dios nos ha escogido a nosotros. Muy vital y muy importante eso. Saber que somos instrumentos escogidos en las manos de Dios. Por eso, amado hermano, somos deudores. Somos obviamente deudores del Evangelio y de la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Importante saber quiénes somos hoy en día en Cristo. ¿Quiénes somos? Es importante igualmente entender la identidad que tenemos en Cristo, ¿sí? Cuando uno va al texto de Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, nos da unas pautas vitales acerca de quiénes somos nosotros. El texto nos habla que hemos sido llamados, que Dios nos conoció, que Dios nos predestinó, que Dios nos justificó y nos glorificó. Imagínense lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Escuchábamos un tema hace un momento, un tema de adoración muy bonito, ¿sí? El cual dice, tal y como somos, nos amó. Y cuando uno piensa en esa letra, tal y como somos, nos amó, la pregunta es, ¿cómo éramos? ¿O cómo somos? O antes de estar en Cristo, ¿cómo éramos y cómo éramos? La condición de pecador, desafortunadamente, no ha cambiado, ¿sí? Somos pecadores, pero ha cambiado la intensidad del pecado. Ha cambiado la conciencia que tenemos
frente al pecado. Eso obviamente ha cambiado nuestras vidas. Pero más que creer que Dios nos amó tal y como somos, lo vital es creer y aceptar que Dios nos amó a pesar de lo que somos. Porque ¿qué éramos antes? Pecadores, rebeldes, hijos de ira, hijos de desobediencia. Y creer que Dios ama a alguien así, créame que es difícil. Pero cuando entendemos que siendo como éramos o estando en esa condición, Dios nos amó a pesar de lo que éramos. Éramos pecadores, éramos débiles, éramos desobedientes, éramos hijos de ira y aún así Dios nos amó a pesar de lo que éramos. Y nos amó y nos llamó y nos conoció y nos está continuamente transformando y cambiando para que seamos alabanza de su gloria. Eso es algo muy importante. Estamos aquí para hacer alabanza de la gloria del Señor. Por eso debemos reconocer y debemos ser conscientes que somos deudores de Dios. Somos deudores del Evangelio. Y igualmente también somos deudores de los hombres. Note lo que Romanos 1 está diciendo cuando el apóstol Pablo dice que soy deudor. Romanos 1, versículo 14. Amén. ¿Qué dice el texto? Está diciendo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Él dice, soy deudor. ¿De quién? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Ahí se encierra como tal, pues, las personas, ¿cierto? Los grupos de personas. Somos deudores, primeramente, de Dios, y ya que Él ha depositado en nosotros ese privilegio de conocer y de entender el Evangelio, somos deudores ¿para qué? Para compartir el Evangelio como tal. Amén. Eso hace parte del segundo pilar. Primer pilar, soy deudor del Evangelio, o somos deudores del Evangelio. Segundo pilar, prontitud al anunciar el Evangelio. Segundo pilar, prontitud a anunciar el Evangelio. ¿Amén? Porque el apóstol dice, en el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Prontitud a anunciar el Evangelio. Bueno, se reconoce, se entiende, se comprende que somos deudores del Evangelio. Y casi siempre cuando hay una deuda, ¿qué hay que hacer? Hay que pagarla. Las deudas se adquieren para pagarlas. Si entendemos que somos deudores del Evangelio, pues debemos tener una disposición para pagar esa deuda. Entendiendo algo, entendiendo que no hay nada que podamos hacer para pagar en plenitud esa deuda. Eso es algo imposible, pero es una deuda de gratitud que tenemos para con Dios. Por lo tanto, es menester que nosotros trabajemos, nos esforcemos anunciando el Evangelio. Pero ¿bajo qué actitud? Con la prontitud que esto demanda. Amén. Debemos ser prontos para anunciar el Evangelio del Señor. Y la pregunta es, ¿acaso el apóstol Pablo no dio ejemplo? ¿Acaso él no lo hizo? Entendiendo él la magnitud de esa deuda tan importante que sabe que tiene, que sabe que ha adquirido, pues ¿qué hace el apóstol Pablo? Con prontitud se dedicó a esparcir el Evangelio. Segunda Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28, ¿sí? Nos habla de esa prontitud en la cual él tuvo para darse en la misión del Evangelio. La palabra dice, soy ministro de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo preguntaría, mis amados hermanos, ¿no fue acaso el apóstol Pablo pronto para anunciar el evangelio? Fue pronto, lo hizo con la mejor actitud, ¿sí? Se movió a donde hubiese que ir, fue a donde Dios le permitió ir, a donde Dios lo envió, allá fue a llevar como tal el evangelio. La pregunta es, hoy en día tú y yo lo estamos haciendo en esa intensidad. Hoy en día, como nunca, que tenemos medios, que tenemos al alcance muchas tecnologías, lo estamos haciendo con esa premura, con ese afán, con esa prontitud, como tiene que ser, como debe de ser. Recuerde que en la época de la Reforma, algo muy importante que ayudó para que la palabra fuese puesta al alcance de las vidas del pueblo, de las masas, porque no tienen acceso. Vea que la Reforma hizo cambios muy importantes en aquel tiempo y cambios muy significativos para la vida de las personas, como cuál. Cambios en la educación, ¿sí? Hizo que se pudiese llevar la escolaridad a las vidas, a la gente del común como tal, que pudiese leer, que pudiese, ¿cierto? Que pudiese compartir, que tuviese esos medios para poderse formar. Y algo muy importante que se dio en aquel momento que fue, recordemos que un medio con el cual se pudo divulgar la reforma, e igualmente se pudo divulgar la palabra de Dios, fue la imprenta. La imprenta, que fue un invento que se dio hasta el año aproximadamente 1450, ¿sí? Con Gutenberg. Y fue muy importante porque usted se imagina antes cómo era eso. Si no había imprenta, ¿cómo sacaban las copias de un escrito? Pues todo era ¿qué? A mano. Y solamente, como les comentaba, las altas élites pues podían tener ese acceso, ese privilegio. La gente del pueblo, la gente del común, pues no podía hacer eso, no podía llegar a la palabra de Dios, no podía. Pero Dios fue armando el escenario, Dios fue preparando igualmente los elementos, fue preparando las herramientas para que todo se fuese como tal desarrollando. En 1450 llega la imprenta. En el año 1517, pues se da como tal, digamos, el avance de la reforma. Y algo muy importante fue esto. Cuando Martín Lutero publica o coloca esas tesis en la iglesia, en la puerta de la iglesia de Gutenberg, en aquel momento, él ni siquiera alcanzó a dimensionar lo que ese hecho iba a desencadenar. Cuando él coloca esas tesis allá en la iglesia de Wittenberg, él las colocó no con el fin de calentar las masas o levantar al pueblo, no. Él las colocó en un ejercicio académico. ¿Por qué lo digo? Porque él lo que pretendía era generar una discusión, ¿cierto? Un debate de ideas, ¿sí? Recordemos que las tesis se basaron básicamente en algo que se estaba viendo en aquel momento en la iglesia, que era
el punto de las indulgencias, ¿sí? Se estaban vendiendo indulgencias, igualmente se estaban vendiendo hasta reliquias, entre comillas, de los santos. Recordemos que se vendían trozos de la cruz de Cristo, entre comillas, ¿no? Porque no era así. Se vendían huesos de santos, ¿cierto? Se vendía, bueno, se hacía mercadería con todo lo que se pudiera. Eso obviamente no estaba bien. Y no estaba bien jugar con la fe y con la esperanza de las personas. Eso no está bien, ¿sí? Y entonces, recordemos que cuando Lutero ve todo eso, porque él estaba dentro de la iglesia, ¿sí? Y ve todo esto y ve que la gente pues hacía lo que hacía con tal de tener uno paz en su corazón, de tener uno, entre comillas, asegurada la salvación propia y la de un ser querido, pues usted hacía lo que fuera, ¿sí? Le pedían lo que fuera, usted obviamente lo pagaba y lo iba a hacer. Eso no estaba bien. Entonces, cuando Lutero redacta estas tesis, pues las redactó en base a eso, a que no estaba bien lo que estaban haciendo, de que estaban obviamente jugando con la fe de las personas, de que cómo era posible que todo se basase en la parte económica, en el dinero. Eso no está bien. Cuando Lutero se encuentra, como les comenté hace un momento, con Romanos 1:17, pues él entiende, es que no se trata de lo que el hombre haga o lo que el hombre dé, porque eso no alcanzará para nada, se trata de lo que Dios previamente ya ha hecho a favor del hombre. ¿Sí? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, con el invento de la imprenta, pues fue algo maravilloso, mis amados, porque hizo que el movimiento de la reforma se extendiera, las tesis, los escritos, pero algo más importante que eso es que hizo que la palabra de Dios pudiese ser colocada en las manos del pueblo, ¿sí? Y que las personas pudiesen ser como tal formadas, pudiesen ser igualmente enseñadas, ¿sí? O sea, alfabetizadas para que ese primer libro de base fuese la palabra de Dios. Y eso, mis amados, cambia realmente toda circunstancia y situación. Maravilloso. Hoy en día sabemos de muchos casos, de hecho, sé que hay ministerios aquí en Colombia igualmente, que alfabetizan con la palabra de Dios. Eso es maravilloso, que uno pueda llegarle a alguien que no sabe leer ni escribir con la palabra de Dios, que sea su primer libro de contacto en el cual aprende a leer. Eso es algo significativo, porque es la palabra de Dios. Pues Martín Lutero buscó eso, y a la par de él había otros reformadores, tanto en Alemania como en el mundo, ¿cierto? Entre ellos tenemos a Casiodoro de Reina, ¿cierto? A Cipriano de Valera, también son reformadores, ¿sí? Que ellos, obviamente, ¿qué hicieron? Pues tradujeron la palabra al español. Lutero la tradujo al alemán como tal. ¿Por qué decimos que la tradujo? Porque recordemos que en aquel momento la palabra de Dios estaba en latín, ¿sí? Y la gente no conocía latín, la gente no sabe latín, pues lo que la autoridad eclesiástica dijera o leyera, pues eso era, porque uno, no entendían, dos, no conocían. ¿Se imaginan? Usted me alcanza de pronto a entender el nivel de tinieblas, el nivel de oscuridad espiritual en el cual se encontraban las gentes, se encontraban las ciudades, se encontraba como tal el mundo, al no tener la luz de la palabra del Señor, al no contar con un ejemplar de la Biblia en la casa para poderla leer, para poder compartir, para poderla oír en su mismo idioma. ¿Usted me entiende? Lo importante que fue el movimiento de la reforma en aquel momento y que debe obviamente continuar y mantenerse es vital. Entonces, eh, aparte de inventos como la imprenta, eh, algo muy vital en aquel momento ha sido eh, cada persona, ¿cierto? El talento humano, cada persona, porque cada persona se convertía en un correo humano. Ya poder tener una Biblia en sus manos, ya poder igualmente leer, ya poderla entender, ya ser enseñados en la palabra de Dios, ¿sí? Y poderla compartir a otros, eso cambia totalmente una familia, cambia totalmente
una sociedad y cambia totalmente la cultura y obviamente los países, ¿cierto? El tener acceso a la palabra del Señor. La pregunta es, ¿hoy qué medios tú y yo estamos utilizando? Medios sabemos que hay muchísimos. Estamos en este momento utilizando este medio, estamos conectados virtualmente, estamos escuchando acerca de la palabra de Dios. Pero pregunto, ¿qué medios aparte de esto estamos utilizando? ¿Estamos compartiendo? ¿Estamos previamente, amados hermanos, formándonos? ¿Estamos previamente recibiendo? ¿Usted me entiende lo que pasaba en esa época? Una edad oscura espiritualmente, ¿sí? Una edad donde no había el acceso a la palabra de Dios, no la había. Solamente las clases privilegiadas lo tenían. ¿Y qué hacían? La manipulaban, ¿sí? La explicaban como quisieran, la explicaban para obtener, ¿qué? Sus propios favores y beneficios. Entiendan, una edad oscura como tal. Hoy en día tenemos acceso ilimitado a libros, materiales, conferencias, charlas, bueno, tantas cosas. ¿Qué estamos haciendo? No podemos permitir que la fe y que la iglesia retroceda como en esos tiempos, no. Tendría hoy que estar la iglesia más viva, más despierta y muchísimo mejor. Es nuestro compromiso, es nuestro deber. Tercer y último pilar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿sí? Primero, soy deudor del Evangelio. Segundo, pronto estoy a anunciar el Evangelio. Y tercero, porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Amén. Dice el texto bíblico. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Note algo. Ahí o encontramos en estos versículos tres efectos importantísimos que produce el Evangelio. ¿Cuáles son? Primer efecto. ¿Qué efecto trae el Evangelio? Como tal, ¿qué efecto trae el Evangelio? ¿Para qué el Evangelio? Para salvación. El efecto del Evangelio trae consigo salvación. El texto bíblico dice mis amados, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Si uno alcanza a dimensionar esta palabrita, lo que contiene, lo que conlleva esta palabra salvación, créame, si logramos entender solamente esa palabra, entenderemos que somos deudores por toda la eternidad de lo que Dios ha preparado y provisto para ti y para mí. Dios nos ha salvado. Ese es el efecto del Evangelio. Trae consigo salvación. Trae consigo una vida eterna. Trae consigo eternidad. El efecto del Evangelio. El otro efecto, el alcance del Evangelio. Habla aquí de un alcance general. ¿Sí? Dice, para salvación a todo aquel, ¿cierto? A todo. Un alcance general. Pero igualmente hay una condición. Es la otra razón que encontramos acá. El efecto salvación. El alcance, un alcance general. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? La fe en Cristo. Algo que tal vez usted escucha muy repetitivamente, pero créame que en la reforma eso era fundamental. ¿Por qué? Porque es que para obtener salvación, ¿qué se requiere? Fe en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mas esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie que se gloríe.
o sea, lo entendemos, lo tenemos claro como tal, pero en aquellos momentos, la gente que estaba en oscuridad, la gente que no sabía, que no conocía, que no entendía, pues como les digo, lo que les dijeran que había que hacer, lo hacían, que hay que vender la propiedad y donarla, pues lo hacían, que hay que entregar tal cosa, lo hacían. ¿Por qué? Porque eran ignorantes espiritualmente, ignorantes en cuanto a la escritura. Hoy en día no podemos ser ignorantes frente a la escritura, porque tenemos la escritura totalmente, ¿sí? Muy importante esto. Y si miramos ya para ir terminando, que el tiempo se nos fue, el verso 17, el verso que tocó, el verso que cambió totalmente la vida de Martín Lutero, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Nos habla de la justicia de Dios. Pues amados, la justicia de Dios, la justicia de Dios es puesta a favor nuestro. Eso es lo que marca la diferencia. Su justicia ha sido puesta a favor nuestra. Y por ese detalle y por esa acción tan increíble es que Dios nos ve como sus hijos, nos ve salvos, nos ve perfectos, porque ha sido colocada a nuestra cuenta. No es por nuestra propia justicia, porque el hombre, por su propia justicia, merecerá toda la eternidad de ira y condenación. Pero cuando Dios coloca su justicia en nosotros, eso nos provee, obviamente, fe para creer y tener por medio de la fe la vida eterna. Concluyendo, primer aspecto, somos deudores. Todos somos deudores. ¿Sí? Pablo admitió eso. Encontramos ahí una admisión. ¿Sí? Cuando se es deudor, se admite esa deuda, se reconoce esa deuda y no se puede quedar ahí. Se pasa al siguiente pilar. Pronto estoy. ¿Sí? Se entiende obviamente la deuda que se tiene y se sirve, porque estamos llamados a servir. ¿Cómo poder pagar esa deuda que tenemos delante de Dios? Sirviendo. Tenemos que servir. Y como no nos avergonzamos del Evangelio, pues nos hemos sometido o nos hemos rendido al Evangelio. Si esto está en nuestras vidas, claro que somos deudores, que tenemos que estar prontos a anunciar el Evangelio del Señor. Si no, nunca nos avergonzamos del Evangelio porque trae salvación, porque trae obviamente cambio, porque trae obviamente transformación. Pues mis amados hermanos, amada iglesia, si está eso en nuestras vidas, la reforma está andando. La reforma está como tal viva en nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios. Porque déjeme decirle que en aquellos tiempos y épocas se le quería la reforma precisamente por eso, una iglesia muerta, una iglesia pensando más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales, una iglesia pensando en adquirir bienes en este mundo. No, no, mis amados. Como iglesia que somos de Cristo, nuestro énfasis es profundizar en la salvación, en la vida eterna, en que sea una iglesia viva, una iglesia ajustada a la palabra de Dios, una iglesia ajustada a la revelación de la Escritura, una iglesia ajustada a los parámetros que Dios ha dejado en su palabra. Ese fue un gran aporte de la reforma para nuestros tiempos como tal. ¿Sí? De que podamos tener, como les digo, la palabra de Dios en nuestro idioma. En aquel momento de la reforma, en la España, la reforma, hombres como, les comentaba hace un momento, como Casiodoro de Reina, que se dio el trabajo de traducir de latín al español la palabra de Dios. En el año 1569 hace su publicación. ¿Y cómo sabemos esto? Y termino con eso. Cuando usted tiene su Biblia, muy seguramente su Biblia Reina Valera, si es la que está manejando, y usted abre su Biblia, y si quiere lo puede hacer, lo abre antes del índice, le aparece un dato muy importante ahí.
que hasta que de pronto hoy usted no lo sabía, no lo conocía y lo está obviamente conociendo. ¿Qué dato? Cuando usted está antes del índice, dice la Biblia ahí, Santa Biblia, y dice antigua versión de Casiodoro de Reina. ¿Qué año aparece ahí? El año 1569, cuando Casiodoro de Reina terminó de traducir la Biblia de latín al español y la publicó. Dios proveyó la imprenta para que se pudieran hacer las Biblias, se pudieran obviamente masificar y que la Biblia llegase al pueblo, llegase al común. Y luego, en el año de 1602, Cipriano de Valera, ¿qué hizo? Él revisó la traducción que había hecho Casiodoro de Reina, la revisó, la compiló y obviamente la publicó. Por eso hoy en día tú y yo tenemos una Biblia que lleva por nombre Reina y Valera. ¿Gracias a quién? Gracias a los reformadores y traductores Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces, la Biblia que tú y yo tenemos, que tú y yo leemos, que tú y yo escudriñamos, es realmente una bendición, es realmente un milagro, ¿sí? Dios, diría yo, Dios promulgó, Dios permitió, Dios movió un movimiento como la Reforma para que, pasado el tiempo, en esta época tú y yo tengamos este hermoso libro en nuestro idioma. Libro que debemos leer, debemos estudiar, debemos meditar y debemos aplicar diariamente y continuamente en nuestras vidas. No olvide, somos deudores, pronto debemos anunciar el Evangelio de Jesucristo y nunca debemos avergonzarnos del Evangelio que profesamos. Dios les continúe bendiciendo.